Agua, tierra, fuego, aire. En tiempos antiguos se creía que estos 4 elementos eran el origen de todo y la base de la materia. Pero todo cambió cuando la ciencia demostró que era falso. Es cierto, gracias a los alquimistas cuya obsesión era la vida eterna y transformar todo en oro, se fueron descubriendo los verdaderos elementos. Por cierto, qué orgullosos estarían los alquimistas al saber que ya podemos transformar plomo en oro. Nada más se necesita un acelerador de partículas y no es tan rentable como pensaban. Transformar un elemento en otro es más difícil que encontrarlo en la naturaleza. Pero, ¿qué son los elementos? Las partículas elementales se unen para formar protones, neutrones y electrones, y estas a su vez se unen para formar átomos. En total conocemos 118 tipos diferentes de átomos, y es lo que llamamos elementos. La diferencia entre ellos es la cantidad de protones en su núcleo. Un átomo con un protón es un átomo del elemento hidrógeno. Un átomo con 118 protones es un átomo del elemento oganesón. Así, cada elemento tiene un nombre y características según su cantidad de protones. Átomos de elementos iguales o diferentes se unen de diversas maneras, dando lugar a toda la materia que conocemos. La unión de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno forma una molécula de agua. También influye la manera en la que se unen los átomos. Tanto el grafito como el diamante están hechos solo de átomos de carbono, pero están unidos de diferente manera. De los 118 elementos, 93 se han encontrado en la naturaleza. Todo, desde el sol hasta tu celular, se compone de las combinaciones de estos 93 elementos. Es como si solo tuvieras 93 tipos diferentes de piezas de Lego y con ellas pudieras armar todo el universo. Y no creas que la cantidad de cada tipo de piezas es más o menos igual. En el universo, el 73% de los átomos son de hidrógeno, 25% de helio y el 2% restante son de todos los demás. Nuestro propio cuerpo son átomos de elementos unidos de diferente manera que dan lugar a todas nuestras células, tejidos y órganos. Ni siquiera se requiere una gran variedad de elementos diferentes. El 99% de nuestro cuerpo son átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y añadiendo unos 11 elementos más en pequeñísimas cantidades, ¡tarán!, tenemos un ser humano. Para poder entender los elementos, estos se han acomodado de forma ordenada en uno de los inventos más bellos, la tabla periódica. A mediados de los 1800 se conocían alrededor de 56 elementos y cada vez se descubrían más. Muchos científicos intentaron ordenarlos. El problema era que no se sabía cuántos elementos más faltaban. Era como armar un rompecabezas con piezas faltantes, sin saber cuáles piezas faltaban y con piezas que podían encajar de diferentes maneras. Alexandre Beguillet de Chamcourtois descubrió que si ordenaba los elementos por su peso atómico, las características se repetían. Puso los elementos en forma de hélice. Los químicos no le hicieron mucho caso al acomodo de Alexandre porque era geólogo, aunque su idea era bastante brillante. Luego, John Newlands también acomodó los elementos por su peso atómico y encontró que cada 8 elementos las propiedades se repetían. Sugirió una analogía con los intervalos de la escala musical. Su tabla predecía la existencia de un elemento desconocido que se encontró años más tarde. Al pobre John tampoco lo tomaron en serio y la verdad es que no andaba tan perdido. Hubo otros intentos hasta que llegó Dmitri Mendeleev. Estudió y estudió los elementos de manera tan obsesiva que hasta soñó con ellos y logró acomodarlos de manera perfecta. Ordenó los 66 elementos conocidos por su peso atómico y por la habilidad de cada uno de combinarse con otros elementos específicos. Muy seguro de sí mismo, afirmó que había un error en el peso atómico del uranio. Predijo la existencia de elementos y sus características. Incluso
Incluso dijo que uno de ellos sería descubierto por espectroscopía. Sus afirmaciones resultaron ciertas.